Vemos la cavidad oral, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Importante, mira. Acá vemos un corte, ¿ves? De la, ¿qué tú no? Un corte de la mandíbula, ¿cierto? Y aquí vemos el nervio, ¿ves? El paquete vascular, que está en el conducto de la mandíbula, ¿cierto? Esta es la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula, sus tablas, y la parte corresponde esponjosa donde está el conducto, ¿cierto? Cuando se fractura la mandíbula se puede seccionar el nervio, ¿cierto? Y se puede ver afectado la sensibilidad dental y sensibilidad del mentón, ¿cierto? Pero los nervios se pueden coser, en verdad, se pueden coser los nervios, pero hay que ver la situación. No he llegado a ver ese compromiso, ¿cierto? Vemos la cavidad oral. La cavidad oral se divide en dos. La zona anterior, que está por delante de la arcada, en este caso superior e inferior, es el vestíbulo. El vestíbulo es, primero está la abertura labial, los labios. El vestíbulo, ¿cierto? Está tapizado de mucosa, ¿cierto? Acá habíamos levantado para ver los músculos, el músculo depresor de su tabique, ¿ya? Pero acá había un frenillo, el frenillo labial superior, ¿cierto? Como hay un frenillo labial inferior también. Esta es la mucosa, ¿cierto? La mucosa del vestíbulo. Esta zona de acá corresponde a la región yugal o carrillo, ¿cierto? Es importante porque acá hay un conducto, ¿cierto? Un conducto que es este, ¿cierto? Este conducto se llama el conducto parotidio. Si yo lo sigo acá, ¿cierto? Acá va a dejar una papila. ¿Ven la papila? Acá. Esta es la papila, ¿cierto? Una elevación con la bolita. Vamos a que está seguro. Como no estoy seguro, lo tracciono nomás. Lo tracciono, ¿cierto? Más o menos acá. Más o menos acá. Más o menos. Esta es la papila. Esta es la papila. ¿Ya? La desembocadura del conducto parotidio. Ese conducto parotidio va a liberar saliva. ¿La saliva qué función tiene? Protección. Es importante eso. O sea, la saliva tiene dos funciones. Una función digestiva y una función de protección, ¿cierto? De protección de la cavidad oral. Ya, de protección de las mucosas, porque la mantiene turgente, ¿cierto? Y también ayuda a limpiar un poco también los restos de alimentos, ¿cierto? ¿Ya? ¿De dónde se obtiene la saliva? ¿De dónde se obtiene la saliva? ¿Qué es la saliva? No, ¿qué es la saliva? O sea, también sale la glándula. ¿La glándula de dónde sacan la saliva? Hay fisiología, pues, hay fisiología. Pero no llevan iguales en la fisiología. ¿De dónde sacan? ¿De dónde? No, los ansiles está bien, ahí se produce, pero ¿de dónde se obtiene la saliva? ¿De dónde se obtiene el líquido? ¿De qué agua? ¿De qué agua? El plasma. El plasma. La saliva es un ultrafiltrado del plasma, ¿cierto? ¿Han hecho la clase de saliva en fisión? Saliva inicial, la saliva final, ¿ya? ¿Cierto? Se obtiene del plasma, ¿cierto? Pues cuando una persona está deshidratada, las mucosas están secas, ¿cierto? Las mucosas están secas, ya, porque depende del plasma también, ¿cierto? Ya.
Ahora, ¿qué más vemos por acá? A ver. En la parte de las arcadas están las encías o gingiva, ¿cierto? Ya. Ya. Acá vemos, tenía sus incisivos centrales, sus incisivos laterales, ¿cierto? Tenía, a ver, un canino, sí tenía los caninos, que forman cada una elevación los caninos, ¿ya? Luego tenía ya los premolares, ya estaban en la última, ¿cierto? Sí. Esos premolares ya estaban, mira, estaban desgastados, ¿ves? No sé si se fracturó postmortem, ¿cierto? Pero este sí tenía una carie, ¿ves? ¿Cierto? ¿Ya? Y acá hay un espacio, probablemente, no creo, tal vez, le han fabricado ese espacio, supongo que usaba una ¿cómo se llama esto? Una dentadura, pues, y le han dejado un espacio acá para que se apoye, supongo, ¿sí? Porque no es normal un espacio así, salvo que le hayan sacado los dos premolares. ¿Ya? ¿Ya? Esta es una fractura dentaria. Este está fracturado. Este está fracturado, ¿cierto? Los dientes acá, este también. Los dientes tienen una vida en media de 60 años de por medio, ¿ya? Según, lógicamente, cómo lo cuidemos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la gingiva vestibular, porque esta es el vestíbulo. Acá está la gingiva palatina, porque esta es el paladar. ¿Qué vemos acá? A ver, ven por acá. Este preparado tiene su gracia, este preparado. Porque vemos el paladar. Y está desfacelado el paladar. ¿Verdad? ¿Ya? Paladar óseo y paladar blando. Pero el paladar, ¿cierto? Porque aquí vemos la úvula. ¿Ya? Entonces, el paladar óseo corresponde a los 2/3. El paladar blando al tercio posterior, entonces anteriores, ¿cierto? El paladar duro tiene una mucosa más resistente, ¿cierto? Presenta en la parte anterior, tiene una curación, mira, atrás. Qué raro. No sé. Los incisivos tienen su símbolo acá. No sé, no sé. Solo la parte posterior nomás. ¿Ya? Acá hay una papila, una elevación, la papila incisiva, ¿cierto? Porque acá hay un orificio, el orificio palatino anterior, ¿ya? ¿Cierto? Acá se forman rugas o arrugas en el paladar. Este paladar está un poquito, no mucho, pero un poquito, ¿cierto? Ya, hendido, un poquito nomás, ¿cierto? Se ve un poquito altito, ¿ya? ¿Sí? Porque acá, ¿qué puede pasar? En los recién nacidos puede que haya una comunicación acá, ¿cierto? Con entre cavidad oral y fosa nasal, que se llama fisura palatina. Es un problema, porque va
esa comunicación hace que la leche, por ese término, ingrese a la fosa nasal. Ese va a ser un problema. Entonces se le pone como una pequeña, no prótesis, sino como una pequeña barrera, ¿cierto? Porque no se puede cerrar ese paladar, porque todavía está en desarrollo ese paladar. De promedio, los 2 años se cierra ese paladar. ¿Ya? Ahora, acá hay un borde. Aquí estaría la espina nasal posterior, ¿cierto? Ese es el borde entre el paladar óseo y el paladar duro. El paladar duro está inervado de canino a canino, ¿cierto? Por el nervio nasopalatino. Los dientes posteriores, eso se consideran dientes anteriores, los incisivos y los caninos. Los premolares y molares se consideran dientes posteriores. Entonces los anteriores están inervados por los nasopalatinos. Los posteriores están inervados por... No, disculpen, no es los caninos, sino la mucosa palatina. La mucosa palatina, ¿ya? Y la gingiva. Por el nasopalatino, en la parte de la parte más posterior, por el nervio palatino mayor. Aquí ingresamos a ver, y hemos visto realmente la arteria palatina superior. En cambio acá, el velo del paladar está inervado ya no por los palatinos mayores, sino por los palatinos menores, ¿cierto? Y también vasos palatinos menores. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Entre paladar duro y paladar blando, o velo del paladar. Sí, eso pasa. Esta es la úvula, ¿no? Esta es su úvula. Colabora. Esta es su úvula, ¿ves? Su úvula. ¿Ya? Este es su paladar. ¿Ya? La función del paladar es cerrar la comunicación entre la orofaringe y la nasofaringe, ¿cierto? ¿Ya? El sello se llama sello velo palatino, ¿cierto? Para que el alimento no pase hacia las fosas nasales, ¿cierto? ¿Ya? Acá. No era tan mayor. Yo tenía unos 35, 40 años. ¿Cierto? No era mayor. No, es que no encuentro la amígdala. Esta acá se mordió, creo, pero no, esa no es la amígdala. No encuentro la amígdala. Es algo que se habían sacado. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? Abajo hay una gingiva también vestibular, ¿cierto? Y hay una gingiva lingual, ¿cierto? Esta es la lengüita, la lengua, ¿cierto? La lengua. ¿Ya? Ay, no me acuerdo ya. Ya, sigamos. El velo del paladar es importante, ¿cierto? ¿Ya? Esto que ven acá es la hendidura. La hendidura, no, le dicen el istmo de las fauces. Su nombre es el istmo de las fauces. Puede ser un istmo orofaringio, pero su nombre oficial es el istmo de las fauces. Es la comunicación donde va a pasar los alimentos. Después de la masticación y la formación del bolo alimentario, va a pasar por acá. ¿Ya?
Pero también es importante, primero, ¿quién inerva el velo paladar? ¿Cierto? ¿Ya? A los músculos del velo paladar. Es diferente preguntarle inervación sensitiva a inervación motora. La sensitiva son por los nervios palatinos menores. Los nervios palatinos menores son fibras del facial. ¿Ya? Son fibras secretomotoras. Lo que acá hay glándulas. Acá en todo el paladar hay glándulas salivales menores. ¿Ya? ¿Sí? Entonces el componente parasimpático del facial se encarga de la secreción. ¿Ya? La cavidad tiene glándulas mayores, la parótida, la sublingual y la submandibular, pero tiene menores que mantienen humedecida la mucosa constantemente y durante el sueño, ¿cierto? Mantienen humedecida. ¿Ya? Ahora, entonces, como los músculos están, ¿cómo se llama? Inervados por el vago. El paladar tiene músculos: palato faríngeo, palato grosso, el músculo de la úvula, el tensor del velo paladar, el elevador del velo paladar. Son 5 músculos a cada lado, ¿cierto? De ellos están inervados por el vago todos, menos el tensor del velo paladar, que es trigémino, ya que es la rama mandibular, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, igual. Entonces, como vemos acá, o sea, nosotros podemos observar un grupo muscular que está inervado por el vago. Entonces, si yo sospecho de una lesión del nervio vago, puedo evaluar el velo paladar. ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Ya? Generalmente, cuando se lesiona un nervio, sea en este caso el derecho, la úvula, ¿hacia dónde se dirige? ¿Al lado de la lesión o al lado opuesto de la lesión? ¿Cierto? Porque está en medio porque ambos músculos funcionan, tienen un tono. Pero al perderse el tono de un lado, ¿cierto? Y si este lado está, si el izquierdo está lesionado, ¿cierto? ¿Ya? Y el derecho no. ¿Hacia dónde se va la úvula? Y necesito los dos para mantener la úvula en el centro. ¿Se va hacia el lado de la lesión o hacia el lado opuesto de la lesión? Ya. ¿Cómo entenderías eso? Si este lado funciona y este no. Sí, lo tracciona al lado opuesto a la lesión. El lado lesionado lo va a traccionar hacia su lado, lo va a traer hacia su lado de la úvula, porque el otro no le puede hacer oposición, porque está lesionado el nervio, ¿cierto? Entonces uno evalúa la úvula, ¿cierto?, cuando sospecha de la lesión del nervio vago, porque es principalmente el nervio vago, salvo el elevador de velo paladar. ¿Ya? Ya. Incluso acá no tiene la faringe ya. ¿Cierto? La faringe es como una cortina, la faringe, como una cortina ahí, que está ahí, ¿cierto? Sostenida por los músculos estilofaríngeos y los palatofaringer. Cuando se lesiona el glosofaringio, esa cortina se cae. Esa pared se cae, ¿cierto? Ya, ese me sirve para identificar la lesión del glosofaringio, la caída de la pared de la faringe, ¿cierto? Por el músculo que se ve comprometido.
Sigamos por acá, volvemos a los dientes. Esta parte de acá corresponde a la zona expuesta de los dientes, ¿cierto? Que se llama la... ¿Cómo se llama la zona expuesta? La corona. Lo que no vemos es la raíz, ¿cierto? Esta es la corona. Y esta corona tiene el esmalte. El esmalte. Es importante la dentición. Este es un adulto, ¿cierto? Es un adulto. ¿Ya? Ya. La dentición se divide en tres momentos. La temporal, la permanente y en medio una mixta que es de transición, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el primer diente que sale, ¿cuál es? El primer diente que erupciona, ¿cuál es? Temporal. Bueno, a los que nacidos, chiquito, ¿qué sale? Incisivos centrales inferiores. Son los primeros que salen. ¿Cierto? Eso sale aproximadamente ¿a qué edad? 6 meses. A partir de 6 meses ya están evolucionando. Están evolucionando los incisivos centrales inferiores. ¿Ya? Ahora, antes de los 6 meses no es usual que tenga dientes, pero puede tener, ¿cierto? ¿Ya? La verdad es que puede ser un obstáculo en la lactancia. ¿Ya? Ahora, incluso pueden hacer con dientes, que no es lo frecuente, pero, ¿cierto? A veces hay dientes. A ver. ¿Natales? No, hay prenatales. Lo sacan, supongo. No se sepa, ya. Entonces, la dentición temporal es hasta los 6 meses a 6 años. La mixta entre 6 años y 12 años. Y la permanente entre 12 a 18 a 25. ¿Ya? Normalmente el primer diente permanente salir es el primer molar inferior a los 6 años. Hay un molar, el segundo a los 12 años. El tercer molar, más o menos 18 a 25 años. ¿Ya? Sale ese tercer molar, ¿cierto? ¿Cómo le llaman tercer molar? De juicio. La molar de juicio. Supone que tiene juicio a esa edad, 18 años, 18 25. Logra terminar ya el desarrollo cerebral. ¿Ya? En esa etapa mixta, de 6 a 12, se van mudando los dientes, van cambiando, ¿cierto? ¿Ya? El diente es importante. El diente temporal es importante. ¿Por qué es importante? Como son las amigas de la chica cuando van a una reunión, le guardan asiento a otra chica. Igual, el diente guarda un espacio, porque debajo de él hay otro diente que va a salir. Si ese diente se pierde, los dientes tienden a juntarse y va a tener problemas para salir que está abajo. Entonces hay que mantener ese espacio, sea con un separador, o sea, vaciar el diente, ¿cierto? ¿Ya? Creo que se llama perfectomía, para salvar el espacio, ¿cierto? El espacio. ¿Ya? ¿Ya? El problema es que a esa etapa los niños no colaboran mucho, por si acaso. No es práctico a veces. ¿Ya? Sí, es un proceso que hace, supongo, bajo sedación, ¿cierto? Para hacer el procedimiento a un niño, no sé cómo lo hacen los odontopediatras, pero algo, es complicadito. ¿Ya?
La lengüita que ven acá, la lengua, ¿cierto? Esta lengua tiene músculo. Tiene músculo. Hay un coso, algo de eso. Estoy igual de. Es una lengua, ¿cierto? Es una lengua. ¿Ya? ¿Cierto? Aquí vemos la parte de la lengua. La lengua tiene una línea, se llama la línea terminal. Lo que es la porción bucal de la lengua, la porción faríngea de la lengua, ¿cierto? La porción, esa línea tiene unas papilas llamadas caliciformes, que tienen botones gustativos con el sabor amargo, ¿cierto? La lengua tiene un dorso, una punta y unos bordes, como ven acá. ¿Ya? En el dorso se ven otras papilas pequeñitas, ¿cierto? Pequeñitas. Acá se ve, esta de acá se ve. ¿Ven acá? Como honguitos. Dicen fungiformes, parecido a honguitos. ¿Ya? Que son principalmente para sabor dulce, pero también acá un poco de umami. A los costados hay unas papilas que parecen rayitas. Acá. Parecen rayitas. Se llaman papilas foliadas. Que se encarga del sabor salado y ácido. Sí, salado y ácido. ¿Cierto? Y en toda la lengua hay pequeñas papilas llamadas filiformes, que no tienen botones gustativos, que no hacen ningún sabor. ¿Ya? Los sabores clásicamente eran 5, ¿cierto? Dulce, salado, ácido, amargo y umami. Ahora ya son 10 sabores. Han aumentado los sabores, ¿cierto? Ya. No, oficialmente no, esto oficialmente, ¿cierto? Dicen que hay más sabores, ¿ya? A veces has sentido sabor metálico, alguna vez, en la boca, un sabor amargo, un sabor bien raro, sabor metálico. También hay grasa. Son gustos. La grasa tiene un sabor. ¿Qué sabor tiene la grasa más o menos? ¿Cómo explicarlo? Es un poco dulzón, un sabor un poquito dulce, parecido al dulce, ¿cierto? ¿Ya? Y hay picante, o dice que hay un sabor picante, pero el picante del ají, del rocoto, no es una sensibilidad gustativa, es una sensibilidad termogénica, es sensación de ardor, ¿ya? ¿Sí? Pero dicen que hay sabor picante, ¿ya? Y hay más, supongo, hay que buscar siempre, ¿ya? Son 10, 9 sabores, son 9. No me acuerdo de los otros 2, ¿ya? Son muy conocidos, ¿ya? El tercio posterior de la lengua es importante porque hay esto verde que se ha pintado acá, que son las amígdalas linguales. Las amígdalas linguales. ¿Cierto? Las amígdalas linguales cumplen una función. ¿Ya? Pásame allá, que está allá. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Han leído la Biblia? ¿Cierto? ¿Qué pasó con San Juan Bautista y Salomé? Salomé era esto que vemos acá es la orofaringe, ¿cierto? Aquí estamos viendo Pachú. ¿Dónde está la otra? Ya te perdí. Ya la salí.
Este es el istmo de las fauces. El istmo de las fauces. ¿Cierto? Este es el pilar posterior y el pilar anterior del verde paladar. Entre el pilar anterior está el músculo palato grosso. El pilar posterior está el músculo palato faríngeo. Acá está la úvula, ¿cierto? Entre ambos pilares hay una fosa, la fosa amigdaliana, ¿cierto? Que no es completa, no está llenado, acá hay un espacio arriba. Esto es la amígdala palatina, o tónsila, ¿cierto? Amígdala forma de almendra, ¿ya? Forma de almendra. Y vemos criptas, ¿cierto? Esto se inflama, produciendo una amigdalitis. Parece una fresa con leche condensada, pero verde, ¿cierto? ¿Ya? Sí, ¿verdad? Y ahí crecen, ruedas hipertróficas. Tienen cadáveres como vosotros, así, ¿verdad? ¿Cierto? Ya. Este, lógicamente, acá también hay amígdalas linguales. Este es la epiglotis. Y acá hay dos fositas, las fositas glosoepiglóticas o valléculas. Pero es importante cuando uno coloca la hoja del laringoscopio, porque me va a permitir, ¿ya? Me va a permitir bajar, o sea, sacar la lengua de mi campo visual. Porque yo que quiero ver este edificio que se llama el alito laríngeo, para ver los pliegues vocales. ¿Ya? Acá es importante también, cuando uno hace una evaluación a un paciente, cuando se hace la evaluación preanestésica, y el anestesiólogo le evalúa la boca, ¿cierto? ¿Ya? Si tú ves, la evaluación, hay varios tipos de evaluaciones. El más conocido es el Mallampati. Mallampati tiene 4 niveles. El Mallampati 1 es lo normal, ¿cierto? Donde se ve la óvula, donde se ve los pilares con las amígdalas y se ve el dorso de la lengua. ¿Ya? Mallampati 2 se ve la base de la óvula, nada más. Mallampati 3 ya no se ve la óvula. Y Mallampati 4 ya casi no se ve el verde paladar. Eso me dice que la intubación de ese paciente puede ser difícil, ¿cierto? ¿Ya? Porque acá hay un problema a nivel de la cavidad oral. ¿Sí? Luego ya habrá otra clasificación cuando lleguemos a la laringe, Grossman, ¿cierto? Pero el Mallampati es importante, Mallampati, ¿cierto? ¿Ya? Hay pacientes que tienen lengua grande. ¿Quiénes tienen lengua grande? ¿Cierto? Que son bien... de todos son. Diferente carácter tiene igual, como todo el mundo. ¿Cierto? Los que tienen trisomía 21. Tienen macroglosia, tienen lengua grande. Síndrome. ¿Sí? Tiene macroglosia y tiene micronatia. O sea, micronatia significa que la mandíbula es un poco más pequeña y la lengua más grande. Ya, complicado. Para cirugía, los pacientes con trisomía 21, síndrome de Charlotte-Down, ¿cierto? Son complicaditos. Acá. ¿Ya? Los Down tienen, o sea, el Down ha mejorado, pues, ¿cierto? Normalmente los Down no duraban más de 35 años, 40 años. Hoy hay Down de más de 60 años. ¿Ya? Sí. Es por los avances que hay, ¿cierto? Pero el Down es salado, pues. El Down hace más rápido Alzheimer. Porque en el cromosoma 21 está ¿cómo se llama? El beta-amiloide. ¿Por qué es tan frecuente el síndrome? ¿Cómo? ¿Por qué es tan frecuente?
¿Cuál? El síndrome de Down. No, el Down, no hay una causa. No hay una causa para el síndrome de Down, ¿cierto? La asociación es más frecuente madres muy jóvenes o madres muy añosas, ¿cierto? A partir de los 40 años, ¿cierto? Pero no se sabe la causa, pues, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Ya? Lógicamente, los que tienen trisomía 21, de preferencia, no deben tener hijos, ¿cierto? Los esterilizan generalmente, ¿cierto? No, es que hay parejas de Down, hay parejas, se conocen, ya, pero son como dos niños grandes, pues, ¿cierto? Ya que no tienen todavía, o sea, no van a llegar a tener una vida independiente, ¿cierto? Aunque algunos sí trabajan, ¿cierto? Trabajan, ¿ya? Pero, ya, me acuerdo hace años, un síndrome